A ver, cuando vemos un rascacielos, hay una parte de nuestro cerebro que, es inevitable, piensa, ¿pero cómo es posible que eso no se caiga? Son altísimos, delgadísimos, parece que desafían a la propia gravedad. Pues no, no la desafían, la dominan y lo hacen gracias a una ingeniería increíble que vamos a descubrir hoy. Exacto, esa es la pregunta del millón. Porque no se trata solo de aguantar su propio peso, ¿eh? Se trata de resistir la furia del viento, No se cae. los temblores de la tierra. Y la respuesta, claro, no es una sola cosa. Es una combinación de ideas geniales. Vamos a empezar por la más obvia de todas. Vale, el primer reto, el más evidente, la gravedad. Cada rascacielos libra una batalla constante contra su propio peso, que tira de él, ¡pum!, hacia abajo, sin parar, las 24 horas del día. Y aquí la regla de oro, la número 1, es muy simple. Nada, absolutamente nada, puede quedarse flotando. El peso de todo, desde la antena de la azotea hasta la silla de oficina del primer piso, tiene que encontrar un camino sólido, sin interrupciones, hasta llegar a los cimientos. Y ese camino pues tiene un nombre técnico, la ruta de carga. Para que nos hagamos una idea, es como si fuera un río. El peso fluye desde cada planta hacia las columnas y los muros, y todo ese caudal de fuerza va bajando hasta que desemboca de forma segura en el suelo. Es que es tal cual, ¿eh? El edificio es como un esqueleto. Los suelos de cada planta recogen el peso y lo pasan a las columnas, que son, vamos, como los huesos de nuestras piernas. Todo ese peso se va acumulando, se canaliza hacia abajo y se concentra en la base para que el terreno pueda soportarlo sin ningún problema. Vale, controlar la gravedad, digamos que es el primer paso. Lo tenemos. Pero ojo, porque el enemigo de verdad de un rascacielos, la fuerza que pone a prueba su diseño hasta el límite, es invisible y caótica: el viento. Es que claro, solemos pensar que el viento solo empuja y ya está, pero ¿qué va? El viento choca contra la fachada, la rodea, crea remolinos y vórtices por detrás que retuercen el edificio, tira y empuja desde todas las direcciones a la vez. Es un auténtico caos de fuerzas. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Si la frecuencia de esos remolinos de viento llega a coincidir con la frecuencia natural a la que el edificio tiende a vibrar, ocurre un fenómeno llamado resonancia. Es exactamente lo mismo que pasa al empujar un columpio. Si lo empujas justo en el momento adecuado, cada vez va más y más alto. Pues imagina eso en un edificio. Ese balanceo puede ir a más, a más, a más, hasta que todo acaba en desastre. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esta catástrofe? ¿Cómo se lucha contra esto? Bueno, pues la primera línea de defensa es, la verdad, brillantísima. Si no puedes con el viento, pues lo confundes. Lo engañas con la propia forma del edificio. Fíjate qué bueno, porque cada una de estas estrategias lo que hace es romperle los esquemas al viento, ya sea redondeando las esquinas para que el aire fluya mejor, estrechando el edificio a medida que sube, como el Burj Khalifa, o incluso retorciendo su forma como la Shanghai Tower. El objetivo es siempre el mismo: impedir que el viento se organice y empuje de una forma rítmica y peligrosa. Vamos, que es pura astucia aerodinámica. Todo esto que hemos visto es la defensa, digamos, pasiva. Pero claro, los bichos más altos necesitan algo más. Necesitan un arma secreta, un sistema activo que contraataca el movimiento desde el interior del propio edificio. Se llama amortiguador de masa sintonizada, que suena súper complicado, pero la idea que hay detrás es súper sencilla. Es básicamente un péndulo gigante, una masa de cientos de toneladas que cuelga cerca de la cima. Cuando el edificio se inclina hacia un lado, el péndulo se mueve hacia el otro para, básicamente, anular ese movimiento. Es un contrapeso que funciona en tiempo real. Y ojo que esto ya no es solo por seguridad estructural, sino estos sistemas, en un día de viento fuerte, los pisos superiores de un rascacielos se moverían tantísimo que la gente que está arriba se marearía como en un barco en plena tormenta. Así que el objetivo no es solo que no se caiga, es que se pueda vivir y trabajar dentro con un mínimo de comodidad. El mecanismo es una auténtica pasada. Unos sensores detectan el más mínimo balanceo y al instante unos pistones hidráulicos mueven esa enorme masa en la dirección opuesta, contrarrestando la fuerza del viento o de un terremoto. Y aquí la palabra clave es sintonizada. ¿Por qué? Porque cada péndulo está calibrado para la frecuencia exacta del edificio que protege. Es como si afinaras una guitarra para que suene perfecta. A ver, si juntamos ahora todas las piezas del puzzle, la ruta de carga, el diseño aerodinámico y estos amortiguadores, llegamos a una conclusión que es sorprendente y que cambia por completo nuestra idea de lo que significa que algo sea estable. Normalmente, ¿qué pensamos? Que algo estable es algo duro, rígido, que no se mueve ni un pelo, pues en un rascacielos eso sería un error fatal. Sería como una rama de un árbol que está muy seca, en cuanto viene un poco de viento, se parte. La verdadera estabilidad está en la flexibilidad controlada, en moverse con las fuerzas de la naturaleza, pero domando ese movimiento. Y esa es la clave de todo.
La idea con la que nos tenemos que quedar. El objetivo de los ingenieros no es crear un edificio que no se mueva, porque eso es imposible. La meta es conseguir un control absoluto de ese movimiento. Así que la próxima vez que veáis uno de estos gigantes en el horizonte, ya no veréis solo un edificio, veréis una auténtica proeza de equilibrio, de control, de ingenio. Y claro, la pregunta que se queda en el aire es, ¿qué nuevos retos nos va a traer la próxima generación de gigantes? ¿Y qué soluciones aún más ingeniosas se nos ocurrirán para resolverlos?